buenas tardes. Hoy tengo el inmenso placer para continuar este ciclo de Imagen de España en la novela cubana, de recibir a uno de los grandes escritores cubanos vivos y además una persona que tiene una habilidad extraordinaria como conversador, Reinaldo González. Bienvenido, Reinaldo. Gracias por acceder en tiempos tan complejos a esta invitación para comenzar a conversar sobre una de tus brillantes novelas. O sea, creo que hay otra que me gusta mucho, que es Siempre la muerte, su paso breve, pero Al cielo sometido creo que es un ejercicio increíble de maestría literaria, y bueno, sobre eso vamos a conversar un poco tú y yo. Aquí debía estar hoy Marlene Domínguez, a quien yo le había pedido, en su calidad de lingüista y en su calidad de estudiosa de este libro, que me acompañara para conversar contigo y sobre todo para explicar desde el punto de vista de lingüista algunos de los grandes aciertos de la novela. Ella, todo, ¿sabe?, ha sido como ha sido en esta ola de pandemia de coronavirus, pero Marlene tuvo la gentileza de enviar un texto para acompañarnos de esa manera. Yo voy a leer algunos párrafos del texto y después te pido que conversemos sobre la novela. Yo he venido preparado para la injusticia, para que me victimen. Dice, Marlene empieza su texto hablando del Quijote, que por supuesto es una de las grandes influencias de esta novela. Y después dice, la novela que hoy nos ocupa, con tener su propia virtud creativa y singularidad, puede enfrentarse desde la lengua como una aventura inspirada en el Quijote, o mejor, en los afluentes de la literatura aurisecular, tan variada y a la vez tan coherente. No hablaría, sin embargo, de Al cielo sometidos como un mero ejercicio de mímesis de la lengua de los siglos de oro, porque su mestizaje, que se advierte en personajes, temas, épocas, ambientes, no es menor en cuanto a fuentes lingüísticas, y por otra parte, porque la obra es también, incluso lingüísticamente, profundamente cubana. Dice, el ambiente distendido que caracteriza la novela, la lengua se mueve así, sin incoherencias, de lo jergal a lo escatológico o lo grotesco, acentuando el tinte de marginalidad. Y bueno, también habla de otra serie de aciertos lingüísticos que tiene este libro, que yo creo que es un ejercicio, te repito, inesperado. Lo fue para mí en el momento que apareció la novela. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo te inspiraste? O sea, ¿de dónde salió la idea de esta novela en que tratas con éxito, creo, de escribir a la usanza del español de los siglos de oro? Creo que es un convencimiento que lleva hace mucho tiempo, que es que la literatura debe caracterizar la época que describe. Mi novela, Siempre la muerte, su paso breve, era una época en los años 50 de Cuba, envuelta en el bolero, en el dicharacho popular, etc. Y de eso me nutrí para escribir mi novela. Y pensando en los siglos de oro, me parecía que lo que puedo llamar caracterizar desde el lenguaje. Esto es una obsesión, es un interés en particular, porque es ponerle dificultades a la literatura. Si no, de lo contrario, te quedas con que tú cuentas una historia, pero el ambiente y la forma de pensar que se corresponde con la lengua que habla, la contrahaces, la retuerces para poner la tuya. O sea, si tú escribes hoy sobre una novela que ocurre, por ejemplo, en el mundo del boxeo, y ocurre en los años 50, debes empaparte muy bien con el lenguaje boxístico y sobre el lenguaje que se hablaba y se escribían las crónicas de boxeo. Tienes que hacer un trabajo de investigación de apropiación
para que después, como natural, sale en la obra. Porque de lo contrario te informa, es muy explícito que te informa a posteriori. Tú no reconstruyes espacios, no reconstruyes pensamientos a la manera de la época, con sus contradicciones, con sus necesidades, con su forma de expresar o de sintetizar cuando es así. Y los siglos de oro han tenido mucho tratamiento en la literatura, pero no siempre respetando esto. Yo siempre pienso, una novela que ocurre no en los siglos de oro, en el siglo XIX nuestro, de alguna manera tiene que darte la forma de pensar y de expresarse de ese momento histórico. Y no es que tú se lo atribuyas, se nota cuando tú no haces ningún esfuerzo por caracterizar. A mí me gusta mucho definir esto como caracterizar desde el lenguaje. Y eso fue lo que me propuse cuando ya tenía la imagen de esto. Cuando esa novela yo empecé a escribirla, fue cuando se estaba celebrando la lengua, en los años 80, 90, y a propósito de la lengua habían salido unos cuantos libros. Yo las leía y me daba cuenta que contaban algo, que documentaban algo, pero le faltaba algo. Le faltaba el aire, le faltaba la palabra tal cual se usaba en la época, que hubiera enriquecido más y que le hubieran puesto al lector un esfuerzo, que una vez comenzado, un esfuerzo de las primeras páginas. Porque un lector que ha leído algo, una vez que comienza ya, cuando avanza, se instala en esa lengua. Hubo un comentarista en Milán que dijo que yo había hecho un español virtual. A mí eso me pareció exacto. Le voy a decir por qué. Yo soy un lector del siglo de oro, de los siglos de oro, porque habría que hacer una explicación de eso que es obvia ahora. Pero soy un lector de esto y su poesía, su teatro, sobre todo si piensas en teatro, piensas en la expresión verbal de la época. Claro. Y siendo un lector de esto, quería transmitirle a mi lector, transmitirle ese espíritu. Tenía el argumento, ya tenía, va a ocurrir prácticamente dentro de una casa, va a ocurrir prácticamente en un burdel, y a ese burdel las personas que entran y que salen traen el contexto histórico. No voy a describir un palacio, voy siempre a describir el burdel, pero el palacio va a venir allí porque alguien viene desde ese palacio. Y así. Este tipo de zancadillas para la realización me parecían que enriquecerían el texto. Y bueno, además está decir que he sido un lector de los siglos de oro, he sido un fehaciente lector, que eso iba conmigo, pero de todos modos me decidí a releer Cervantes, a releer a la gente que había leído. Sí, ahí está, a mi juicio, o sea, no solo el Quijote, también está Delicado de la Lozana Andaluza, que claro, incluso tú juegas intelectualmente. Ya Delicado anterior, pero está ahí, porque está la Lozana Andaluza. La Celestina, o sea, todo este ambiente de mancebía en que se desarrolla la novela, da o sea, siempre me recuerda cierta zona de la Celestina, ¿no? Donde están todos estos personajes y van apareciendo. Es muy curioso cómo consigues esto, ¿no? Desde este microcosmo que puede ser el burdel, sin proponerte aparentemente pintar un fresco de la España de la época, creo que sí lo consigues, porque ahí van concurriendo los clérigos de la Inquisición, los policías de la Santa Hermandad, Cristóbal Colón, las historias de Cristóbal Colón, y bueno, a mí me parece muy curioso porque es una de las pocas novelas, de las muchas que hubo en la época, efectivamente, que abordaron el encuentro de ambas culturas, que tiene esta perspectiva satírica, bastante satírica en muchos aspectos, y también bastante picaresca, porque ahí está igual Guzmán de Alfarache y otros pícaros españoles. También te documentaste mucho, obviamente, en historia de España. Bueno, a mí me parece que la encrucijada histórica era fundamental, porque esta es la Inquisición,
trabajando, está solidificándose la Inquisición, yendo por pueblos, quemando cristianos o de gente que no es cristiana, y sobre todo el pudor y el mundo del sexo, porque siempre se habla de la Inquisición por la quema de lloreros, etc. Pero no se recuerda que también hubo una gran carga contra el erotismo natural, contra la espontaneidad del sexo, en un país donde, por la influencia de distintas culturas, se contrae mucho, se llega a valorar mucho en la vida cotidiana. Y llega la Inquisición no solamente está maltratando a aquel que delinque religiosamente, no, también impone una moral sexual. Y el burdel es exactamente la contrapartida. Claro, es muy curioso, disculpa que te corte, pero es que este personaje de la Inquisición, el inquisidor, que es un censor de la prostitución y de otras, también tiene, digamos, sus preferencias sexuales. Recuerdo, porque es curioso, pero esta novela, nadie comenta eso, pero es una novela altamente erótica, o sea, tiene muchas escenas eróticas, algunas muy fuertes desde el punto de vista de la descripción, lo que al estar a mi juicio escrito en ese español castizo, sí, pues la gente como que no se percata tanto, pero esta escena en que el censor tiene intercambio sexual con su ayudante y no sé qué. No, las escenas del burdel, que son realmente brutales, hay una señora que prácticamente la matan, claro, sexualmente la matan. Y esta señora que ya es una segunda muerte, porque su marido la ha echado y ella ha recaído cada vez más y ahora ha llegado a este burdel donde es una detenida, una mujer puesta en lo más bajo y se le castiga fuertemente sexualmente. A mí me parecía que la novela la leyó el único sacerdote con quien yo he sido amigo, Calmarón de Céspedes. Le digo, Carlos, por favor, lee esto que yo acabo de escribir, y me manda un papel. Las escenas sexuales son las más seductoras, ojalá Dios te perdone. Porque era tan brutal estas escenas, que sí, es verdad, el sexo predomina, pero ese es el negocio de esas chicas, claro, que están en esta. Ellas, ¿qué hacen? Ellas hacen sexo. Ellas, ¿qué venden? Sexo. Pero ellas también tienen ansiedades sexuales y preferirían tener otra vida. Y recuentan su historia de cómo llegaron ahí. Y todo esto tiene que ocurrir, y es una forma, pero se llama al cielo. Sí, al cielo sometido. Sí, al cielo sometido, pero que el cielo está representado por. Yo no quería decir cielo sometido porque ese es el título, pero yo quería decir cómo permea todo. No es solamente las reglas de la religión, permea todo, lo cambia todo. Entonces, al leer, descubro un montón de irrespetuosidades desde el sexo a la religión. Por ejemplo, una pareja que va a la cama, en un momento dado en que ella está arriba y se decía, ponía la iglesia encima del campanario. Ya. Ese tipo de juegos verbales, que era completamente irónico y sobre todo burlesco, era ya pecado, ya pecaminoso, todo, la forma en que se refiere al sexo. Muchos más que están en la novela. Yo me tuve que estudiar el mundo de la mancebía, me tuve que buscar exactamente aquello de que se huye generalmente en la literatura, sobre todo porque decimos siglo de oro y ya nos ponemos muy empenachados. Claro. Y es como si todo el mundo participara de una logia de rectitud. No era así. Curiosamente, dos grandes países religiosos, donde uno de ellos incluso está el Vaticano, Italia y España, son dos países irreverentes totalmente. Cuando participan en la vida diaria todavía, hay una irreverencia espontánea. Todo lo que toca es como una forma de que esto me martiriza, voy a burlarme al hablar.
puesto que no puedo acabar ni con el Vaticano, ni puedo acabar con la Iglesia Católica, ni puedo acabar de golpe con lo que me molesta. Lo voy erosionando con irreverencia. Bueno, y eso está ahí en esa novela. Esa irreverencia también, junto con la lengua y otras virtudes y también otros males de la metrópoli española, la heredamos en Cuba. O sea, de ahí nace bastante la teoría de Mañá sobre el choteo, ¿no? O sea, aquí se respeta, se acata pero no se cumple, como dice el refrán. Otra cosa que me llama la atención es como estos dos pícaros tuyos y los dos Antonios, el de Extremadura y el de Ávila, terminan siendo un poco por carambola expedicionarios del viaje, del descubrimiento. Venían a escapar. Claro. Pero venían con una pena. Y que se llama el de Ávila, yo nací en Ciudad de Ávila. Claro. Pero además de esto, a mí lo que me pareció interesante era describir desde adentro esa capa de pundonor, esta capa de castigo por el pecado, etc. Partir de un burdel y además llevar ahí también el reino. Porque aparece un así llamado hidalgo, que es el que cuenta qué está pasando en la corte. Es que la corte se traslada al burdel y hace la lectura de la corte desde ese lugar menospreciado, subpreciado, que es donde más se peca. Y a mí me interesaba mucho hacer esto porque la irreverencia ha formado el carácter de España y el carácter nuestro por naturaleza, por herencia. Yo no conozco dos pueblos más irreverentes que España e Italia y más divertidos. Constantemente es a la Virgen cuando vas a la Semana Santa ves las cosas que le dicen, las saetas de que se habla, puta, qué linda eres, y cosas así. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que a la Virgen María, a la Madre del Hijo de Dios, se le cuestione de esta manera? Es la contaminación de tanto discurso, fatiga, y también una forma de zafarse de esto con la irreverencia. Y esta forma parte de esa novela. Yo quise dotarla de una información de época, utilizar el idioma para caracterizar la época. Me tuve que meter al releer la picaresca toda. Me había comprado no sé cuántos libros de picaresca en una biblioteca, en una librería, y la traje a Cuba y regalé las ediciones anteriores porque estas eran anatómicas. Y eso me fascinaba. Claro, que te da mucho contexto. Claro. Que es realmente antológica. Todos los libros salen muy bien comentados, bien documentados. Y me puse yo de nuevo a estudiar. Yo había leído muy bien esto, pero me dio el gusto de volverlo a leer. Empezando por la Celestina, empezando por la Aldonza, la Lozada Andaluza, y volviendo a la zona. Da la casualidad que tuve que viajar mucho en ese tiempo. Y viajar era ir, naturalmente, ya acumulando sensibilidad de más información. La información la tenía todo en casa, la estructura la tenía en mi cabeza, todo estaba. Ahora tengo que alimentar verbalmente esto. Yo, por lo que empezamos a hablar, yo no concibo que se pueda tratar un tema sin documentarlo desde el idioma. Porque si no, ¿qué esfuerzo haces? Entonces lo puedes contar como se cuenta una película. Claro. Se puede contar, te informo qué pasó, pero la cosa es trascender lo que pasó, hacérselo sentir. Yo sé que ofrece las primeras 50 páginas, deberá seguramente a un lector nuestro hoy, debe darle hasta una pesadilla hasta que se instala. Claro, es un problema de acomodarse también. Eso está en la cabeza de la lengua, eso está en la cabeza de nuestra cultura. Aunque Marlene dice una cosa que también yo percibí y que te quiero comentar, que es que los variados registros de lenguaje que tienen todos los personajes, que además yo creo que lo consigues muy bien, o sea, entre el español del Hidalgo es uno y el de las rameras es otro, o el de los pícaros es otro, pero también hay muchos guiños, muchos saltos que son bastante cubanos, o sea, que ni siquiera son de época, porque hay, no sé,
intertextualidades muy simpáticas que son contemporáneas y que hace que también el lector pueda identificarse con esta zona de la novela, ¿no? Yo creo que también me divertí mucho, porque traigo al Burdel o a la memoria de lo que está en el Burdel un personaje que veo. Claro. Y traigo a Goya, traigo a la gente que quería que estuviera en mi novela. Era una forma de jugar con la historia, jugar con mis propios fetiches. Yo soy un amante de la cultura española. No tengo que... Una novela como esa... Sí, no queda duda. Me caracteriza, nada más. Pero eso sale en La fiesta de los tiburones, que es una novela de testimonio. Eso sale en mi obra completa, siempre. Incluso en tu poesía, que casi nadie la conoce, yo sí, porque recuerda que editamos aquel libro. Sí, señor. Y tu poesía, desde el respeto por el soneto, el endecasílabo, incluso temática y lingüísticamente, tiene mucho que ver con la poesía clásica española, digamos. Yo vengo, en Ciudad de Ávila se nos obligaba a hablar correctamente. Ya yo lo he aprendido en La Habana. Ya yo estoy hablando como uno del barrio de regla, de cualquier cosa, porque tenía que hacerme entender. Porque hablábamos con refranes. Nos obligaban a articular. No te entiendo, querido. No te puedo dar lo que tú pides porque no lo entiendo. Repítelo. Y era dura. Eso en la casa. Y después en la escuela. Yo no sé, en Camagüey, por ejemplo, en Camagüey todavía alguien dice, vais. Sí, claro. Vais, te dicen. Entonces, no, este está loco. Este está. O una expresión. ¿Qué película acabas de ver? Una expresión tan desconocida como abur. Abur. Eso. No, Camagüey es maravilloso. Y además, también muy recogido. Yo recuerdo que yo vivía en un hotel, en el Hotel Plaza, y había un matrimonio con hijos. Nos saludábamos, pero no había, era una distancia dura. No era orgullo, no era soberbia, es que era timidez. No podía intercambiar. Ahora se ha ido perdiendo todos los espacios. Ahora se ha ido confundiendo todo. Hemos llegado a una pérdida del idioma, del doble sentido, la riqueza enorme del dicharacho elegante. Hemos ido perdiendo tantas cosas, claro, que a mí me cuesta mucho trabajo. No, es que esta novela tiene, y eso es también muy cervantino, pero es propio de de cierta zona, de la picaresca también, es el refranero, ¿no? Aquí hay refranes sui generis que tienes que haber desmontado. Y los refranes que yo invento. Claro, también. Ya estando instalado en el idioma, te nace el refrán. Bueno, aparte tengo un diccionario de refranes y tengo un diccionario etimológico impresionante, porque eso me sirvió mucho. Esta palabra no la puedo usar. No la puedo usar porque que además que surgió muchos siglos después. Y ese tipo de ayudas, naturalmente, la cultura natural, pero no podías confiar en lo que te nacía. Tenías que ver cómo lo lograbas desde el punto de vista. Fue un trabajo lindo, un trabajo que me gustó hacer. Fue una tortura, fue un placer. Y la atmósfera me la da el avance, por ejemplo, de la Inquisición. La Inquisición va quemando, termina en un acto inquisitorial extraordinario. Y la Inquisición, la religiosidad... Sí, acto inquisitorial que se extrapola a América. Sí. O sea... Que somos el resultado. Claro, o sea, trajimos, o sea, los españoles llegan con la civilización, pero también incluso con la cruz y la espada, ¿no? O sea, sí, eso es, la cruz y la espada ahí. Pero aparte de eso, por ejemplo, Ciego de Ávila, mi país, mi ciudad natal. ¿Qué cosa es geográficamente un ciego? Es un lugar que no tiene salida, que para poder salir tiene que pagar. Tiene que pagar un costo. Y llamarle Ciego de Ávila a ese pueblo fue por eso. Un punto muerto, un punto cerrado. Eso viene de allá, no se usó en otro. Ahora está Ciego Montero, etc. Pero la gente pregunta, ¿por qué es ciego? Y la gente inventa. Había un ciego bueno que se llamaba Ávila. Cosas de estas. Que es muy bonito porque la gente inventa para poder explicar lo que no
tiene. En el caso de esa novela yo busqué muchas cosas para explicar, para entender más lo que no tengo, lo que me falta, o que lo tengo y no está bien asimilado. Fue un aprendizaje. Por eso cuando este escritor en Milán, un hispanista, me escribe diciendo que es un lenguaje virtual, pues sí, porque no es el español antiguo. Español que puedes entender aunque tú no hayas estudiado el español antiguo. Porque a mí me interesaba hacer algo que no se entendiera. Ahora, que sí, que te obliga a colegir y que a veces tenga que colegir más cosas. Bueno, pues es el esfuerzo natural, que esa también es la gracia de leer. Es una forma. Todo leer, toda lectura es un aprendizaje. Y todo aprendizaje es forzado. Y esto me lo proponía bien y sobre todo que quería hablar de la hipocresía de la sociedad. ¿Cómo hacerlo? La hipocresía de la religiosidad mal entendida. El cura es el que más peca. El cura es realmente el pecador mayor y consciente y hace mal. Y después levanta el dedo para castigar al que él se supone que está debajo. El pecado establecido como rango social. Porque lo primero que pasó en algunos pueblos de España fue que empezar porque la aristocracia pecaba con más fuerza y había unos juicios. Yo tuve la suerte de encontrarme un libro que eran actas inquisitoriales, que lo tengo todavía, no he derrochado toda la literatura que copié para ese libro. Actas inquisitoriales sobre persecución a la homosexualidad, castigos a los jóvenes de la alta sociedad que pecaban el pecado nefasto, el mayor pecado. Y esto lo reunieron en un libro de estas actas inquisitoriales y un día llego y me encuentro y lo compro. Y eso me documentó mucho para ese rango que se aborda también en la novela, la homosexualidad posible de los muchachos y la homosexualidad de un cura sin vergüenza que ha sometido, que ha llevado a un hombre casto, ¿no? Se llama Probo. Sí, claro. No, yo me divertí mucho también con los nombres, ¿no? Bueno, Reinaldo, me gustaría, aunque ya inicialmente hemos tocado el tema, que me dijeras por qué fue este punto, esta España, y no la España del 18 o la España de las guerras carlistas, lo que te motivó a escribir el libro. Bueno, fundamentalmente la moral religiosa. A mí me interesaba, son dos países que conozco, España e Italia, los conozco mejor que otros, pero siempre me ha parecido que allí donde más se canta la religiosidad, como lo he dicho antes, es la gente más irreverente. Porque en la ciudad del Vaticano, donde está el Vaticano como una especie de impostación, es donde la gente más corte de manga le hacen a la Virgen, donde más se ofende. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Por fatiga histórica, de tanto darle a la manivela de la religiosidad, de la pobreza. Un cine que salta esto. Me pasó cuando estudié el cine de Pasolini. Pasolini, que viene del marxismo y entra en contradicción sin dejar de sentirse y ser cristiano. Claro, lo que pasa es que Pasolini tiene un episodio también católico fallido y un episodio marxista medio fallido. No, lo echan, o sea, partidista lo fallido. echan del partido. Exacto. Pero de todos modos está... Y es por la misma razón. O sea, por su homosexualidad, por la su homosexualidad, vida. pero también haber pensado de otro modo. Claro. De momento voy a ver el edificio, pero lo voy a ver desde la acera del frente y ahí ya cometo un error. Porque voy a ser cuestionado porque ese no es el enfoque que quiero que tú tengas. Es la dominación de la mente, el hecho de que las fuerzas, gobierno, religión, etcétera, exigen
una no participación, una entrega, dejar de existir como ser pensante para repetir eslogans, para repetir la cantilena de que la Virgen era virgen y de que ha tenido un niño por la vena de Dios, por la bondad de Dios. Y cuando tú dudas, pero entonces, ¿cómo pudo? Cuando tú empiezas a descubrir, y eso no lo puedes hacer. Dudar no lo puedes hacer. En otros terrenos del conocimiento, dudar, estoy hablando de Descartes, por ejemplo, dudar te ayuda a avanzar. Dudo, luego existo. O pienso, luego existo. El hecho es otro, no puedes dudar. Se toma o se deja. La religiosidad te exige entrega total. Eso se puede llevar a otros terrenos de la vida social y colectiva, que es las ideas políticas, las ideas de la distribución económica, de la moral, etc., muchas cosas. Pero en este caso se plantea duramente, fíjate que el asunto no es que tengas otra cultura, es que tienes otro credo. Tienes otro credo, eres muy peligroso. Cuestionas el mío porque tienes el tuyo muy sólido. Y al final, en tu novela, las ideas políticas, la distribución de la riqueza, etcétera, pasa como telón de fondo de toda esta atmósfera del burdel y los pícaros, las prostitutas y los personajes que entran y salen. O sea que es el tipo de ficción histórica que a mí por lo menos me gusta más, ¿no? No es esa que se ha escrito con el libro de historia al lado, con el personaje, están todos los sucesos importantes. No, en ese sentido creo que de verdad la historia está ahí, pero alimentando la trama de la novela y no al revés. No, al burdel lo visita gente que va a una empresa económica, va a buscar cómo sacar a España de una situación difícil. Va buscando. Este señor se planta delante de los reyes y dice: yo tengo una solución, yo tengo una posible solución. Déjenme aventurar, costéenme. ¿Quién se lo costea? Los judíos ricos, el médico de la reina. Es curiosísimo. Y además, en ese momento, con la España de tres culturas, acaba con la otra cultura. Ahora la otra cultura se empobrece culturalmente tremendamente España. España pierde con este empecinamiento religioso, la España negra, ¿no? La España del luto, la España del llanto. Mientras tanto, se va apagando la España económica. Incluso para el viaje de Colón y para todo, se van empeñando tremendamente y resulta que las ganancias van a otro lugar. Sí, recuerda aquel verso famoso de Quevedo sobre el oro: nace en las Indias honrado, donde el mundo la acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. O sea, el oro americano termina en los bancos. Ese es mi escritor. Mi escritor no es Cervantes. Cervantes es que lo he leído y lo disfruto mucho, y hay momentos que estás leyendo y parece que estás trasladando a la página cervantina. Pero mi escritor de esa temporada, sí, a mí me pasa igual, yo prefiero a Quevedo porque es como más integral, ¿no? No, y porque yo no soy religioso. Y él era, posiblemente no, porque acuérdense, el arte cristiano, un libro todo maravilloso dado al mundo cristiano y a la fe. Curioso, no hay que negarle esto a Quevedo. Claro. Quevedo, desde el punto de vista de un católico extremista, es denostable, ¿no? Porque los otros religiosos, tan religiosos, no tienen un libro como ese. No tienen un libro tan trabajado, tan vivido y sufrido como el arte cristiano. Que apenas se habla de él. Ese es un libro que no se... No, porque el Quevedo más socorrido últimamente es el Quevedo o el gran poeta, o el Quevedo de la picaresca, una picaresca bastante trágica, por cierto, que no tiene, digamos, otros visos. Era un hombre muy recogido. Claro. Era un hombre muy amargado. Y era maltratado por las intrigas políticas. Un moralista fuerte. Cuando tú lees todo esto que se le atribuye, o está, pero se exalta más que otros valores de Quevedo, estamos olvidando que este es el gran moralista. Por eso, sí, claro, por supuesto. Por eso su conceptismo no es un conceptismo de adorno,
No, muchas veces, y la mayoría de las veces, es de contracción, de síntesis. Él sintetiza y ahí sale la gran literatura. La gran literatura de Quevedo sale cuando él logra que las ideas se sinteticen, quedan exactas. Ni una palabra acá sobra, ni una palabra falta. Y ese es el escritor, ese es mi escritor de los siglos de oro. Yo lo adoro y cada rato lo vuelvo a leer, etc. Y te quería decir estas cosas, quería decir cómo el pecado como instrumentalización para martirizar la vida. La martirización no existe un infierno, el infierno es la tierra. El infierno lo adereza la religión, la política torcida, lo adereza la riqueza terrible que produce la sombra de la pobreza extrema. Claro, también esta novela es una gran metáfora sobre el dogma, ¿no? O sea, porque es extrapolable a cualquier dogma. Y en ese sentido tiene una polisemia que es bastante amplia, ¿no? Se puede leer, se puede en distintos registros. Sí. Y eso es otra de las cosas que la hace, a mi juicio, muy interesante. La misma dueña de Lourdes, ella es una tirana. Claro, pero está la viejita que se declara nieta de Celestina. Sí, sí. Todos estos juegos a la gente que no ha leído la literatura española se le escapan. Todo el tiempo estuve jugando. De momento llega un señor que es Quevedo, al volver a hablar. Claro, sí, se les recuerda. La Celestina es esta vieja que se declara sobrina o nieta de esto. Y a cada rato va citando versos, incluso de poetas que son anacrónicos a la época, pero que son grandes poetas españoles, ¿no? Sí. Hay alguna cosa de Zorrilla. Los anacronismos. Sí, es muy divertido. Todo el tiempo. Es muy curioso cómo lograste, sin dejar de hacer una novela realista, porque a mi juicio es una novela muy realista en muchos aspectos, hacer estos juegos espaciotemporales, ¿no? Que en otros, no sé, por ejemplo, ya yo comenté El arco y la sombra de Carpentier, donde hay una serie de extrapolaciones culturales y tal, pero Carpentier termina por desplazarse abiertamente al fantástico, sí. O sea, a buscar otras realidades. Entonces aquí no, aquí estos anacronismos entran a formar parte del universo de la novela, que sigue siendo, incluso en algunos pasajes, crudamente realista. Y hay también mucha brutalidad. El hecho de, por ejemplo, esta Alonza, la vieja que está para mantener la higiene de la muchacha, abre el canal a un tipo, lo mata. Claro. A un cura. Lo mata y le corta también la parte. No, esa es otra historia. ¿Verdad? Sí, es cierto. Emascula, la dueña del burdel termina emasculando el cadáver de su hermano. Sí, no sí. Es el hermano vivo. Le corta. Sí, sí, que es de todo. Y después anda con él. Como de escapulario. Lo convierte en un escapulario, aquel pene colgando, ¿no? Por toda la novela. Yo me divierto mucho, la verdad. Si yo no me divierto, no puedo escribir. Bueno, Reinaldo, yo creo que igual en esta conversación nos hemos divertido un poco, hemos hablado de muchas cosas importantes, interesantes, y creo que, bueno, por lo menos para mí ha sido un placer tenerte aquí en este ciclo de Imagen de España en la novela cubana. Y nada, te agradezco infinitamente otra vez que hayas venido y te invito a en otras oportunidades volvernos a encontrar para seguir conversando sobre otros temas posibles. Hay temas. Gracias.